Muy bien el día de hoy. Vamos a dar entonces continuidad a este proceso. Creo que si no estoy mal, vamos en la semana número 7. Entonces nos corresponde ya ahora sí el día de hoy entrar a lo que es el tema de programación como tal dentro del frontend. Ya en este caso veríamos lo que es el lenguaje JavaScript. Básicamente, pues con este lenguaje es que ya nosotros agregamos la interacción a la página. Si bien con el HTML dábamos la estructura, el esqueleto de un desarrollo y con CSS la estilización, pues en este caso nos corresponde darle movimiento a, a las funcionalidades que tiene el aplicativo como tal. Les voy a compartir a continuación pantalla. ¿Me confirman por favor si estamos viendo? Sí, pero dice, Listo, gracias, perfecto. Sí, Listo. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar. Bueno, aquí les preparé entonces una presentación. La idea es que, bueno, más o menos como está un poco pactado el cronograma para poder dar, digámoslo así, culminación a este tema teórico. La idea es que nosotros el día de hoy veamos los conceptos que son esenciales para poder incorporar el lenguaje, em, o bueno, no para incorporarlo todavía, sino para entender la sintaxis y las funciones principales que este tiene. También hoy vamos a ver unos métodos que son muy interesantes que tienen que ver con el tema de vectores o arreglos, como llamarían, que son pues muy importantes y que se usan bastante en el lenguaje. La idea es en la próxima clase poder hacer algo que se llama manipulación del DOM, o en otras palabras es la forma en la que nosotros vamos a poder interactuar entre el HTML y el JavaScript para crear ese puente de conexión. Y finalmente, pues la idea es poder hacer lo que es el uso de las APIs externas, es decir, backends o servicios aparte que nos proveen de datos para poderlos manipular dentro de nuestro front. Por lo pronto, pues empezaríamos desde este punto, ¿vale? Entonces, bueno, JavaScript Essentials es lógica, estructura y control de flujo. Un viaje visual a las bases imperativas del lenguaje, diseñado para leer, entender y codificar. La nomenclatura, las reglas de oro para las variables. Bueno, supongo que pues en todo caso voy a explicar un poquito por encima lo que son las variables. Recuerden que son espacios de memoria en donde nosotros podemos almacenar información, y pues todo esto mediante un nombramiento, pues que describe básicamente el tipo o la especificación del dato de forma breve que nosotros estamos almacenando. Estas variables son más que nada para darle dinamismo y funcionalidad a básicamente todo lo que venga del lenguaje en adelante, y es muy útil pues para poder hacer también operaciones, reutilización de datos, em, algún punto específico que nosotros queramos nombrar dentro del código, etcétera. O sea, estas variables al final son bastante útiles para que nosotros podamos manipular información. Entonces, pues aquí tenemos en JavaScript tres tipos de variables. Bueno, aquí vemos dos, pero ya más adelante les mostraré la tercera y por qué esa tercera es importante no utilizarla. Bueno, ya vamos a ver más a detalle esa explicación. Entonces, hazlo válido. Bueno, aquí nos estaba hablando un poquito de cómo es la sintaxis correcta de las variables. Ahí más o menos por encima les explico. Si nosotros queremos nombrar alguna variable, nosotros debemos hacer uso de la nomenclatura del camel case. El camel case es una regla que indica de que cada nombre de cada variable, si solamente es una palabra, esta variable debería ir toda la palabra en minúscula. Si existen más de una palabra, la regla es que la primera palabra empiece por su primera letra en minúscula. Y el resto de palabras, cada que haya una nueva palabra, su primera letra va a empezar en mayúscula y el resto de letras en minúscula, como se ve aquí en el ejemplo. Otra forma de hacer nombramientos, esto se usa más que todo cuando nosotros vamos a repetir palabras o queremos
Sí, cuando vamos a repetir palabras o darle un signo específico para guiarnos, solo los símbolos que podemos utilizar son el símbolo de dólar o el guión bajo. Esto se considera válido para el lenguaje. Cosas que debemos evitar a la hora de hacer nombramientos: usar números. O sea, sí podríamos usar números, pero después de la primera letra, si es en el primer carácter de la variable, no se puede utilizar, solo de aquí en adelante. Y tampoco se pueden utilizar palabras clave. Por acá yo les voy a ver si les consigo las keywords de JavaScript. Vamos a ver. Sí, acá hay una tablita que nos puede servir. Bueno, no vi que esto era un video. Bueno, miremos si en el video se aparecen todas. Por acá. Sí, aquí está. Entonces, digamos que todas estas palabras son las keywords o palabras reservadas de JavaScript. ¿Qué son las palabras reservadas? Son palabras exactas que tienen un propósito o hacen algo dentro del lenguaje. Al igual que de pronto lo han visto en Java o en otros lenguajes, eh, digamos que cada palabra tiene su propósito, ¿cierto? Que el if, que el else, que el cache, que el this, cons, par, delete, for, todas esas palabras son palabras específicas del lenguaje. Entonces, si ustedes llegasen a nombrar una variable que tenga exactamente estas mismas palabras, lo más probable es que falle su código. Entonces, está prohibido nombrar las variables de esa manera. Algo que no me generó la presentación, pero que creo que también es bastante importante, es tratar, bueno, cuando ustedes vean que hay una variable que su código o su integridad no cambia. Bueno, mentiras, yo no les iba a hacer el ejemplo acá, permítanme un segundito. Hay una herramienta, eh, no sé no por qué, ya se me olvidó, creo que era así. One Compiler. Bueno, con Codepen también nos sirve. Listo. Pues yo les voy a enseñar cómo hacer la conexión de los archivos con el HTML, pero por ahora me interesa es que nos llevemos como la funcionalidad. Entonces vamos a trabajar con esta herramienta que se llama Codepen, ¿vale? Minimicemos esto y esto también. Listo. Vámonos a la consola. Eh, Listo. Ok, listo. Ahora sí, ya está. Export share. Bueno, dejémoslo así a ver qué pasa. Listo. Entonces, ensayemos. Esto que vamos a ver ya se los enseño. Primero probemos que todo esté bien. Ok, no me está sirviendo. No, mentira, sí, ahí está. Listo, no hay problema. Bueno, lo que les quería explicar con las variables es que hay una práctica y es que cuando el valor no cambia, cuando ustedes saben que es un valor específico, digámoslo así, o para siempre o por un tiempo muy prolongado, demasiado, una buena práctica es que ustedes hagan el nombramiento todo en mayúscula. Entonces, por ejemplo, yo pongo de ejemplo el valor de pi. Entonces, pi, todo el mundo sabe que es una constante que no va a cambiar. Entonces, por ejemplo, el valor de pi, todos sabemos que es 3,14, ¿cierto? Entonces, como sabemos que pi es un valor exacto que no va a cambiar
Nunca, a menos de que aparezca un científico moderno y diga, no, el que inventó pi está equivocado y en realidad es otro valor, bla, bla, bla. Bueno, solo en ese caso, pero como sabemos que no, entonces lo correcto es que nosotros nombremos las constantes o los valores que no van a cambiar con pi. Perdón, con nomenclatura en mayúscula. Si, por ejemplo, no fuera pi, fuera, no sé, en sus empresas que, digamos, no sé, trabajen para un banco y les digan, no sé, aquí las tasas efectivas anuales nunca cambian. Así el gobierno nos diga, nunca cambian. Entonces, les dicen que es del 15%. Entonces, ustedes cuando vean que la variable se conforma de más palabras, bueno, yo sé que la tasa efectiva no, las siglas son VTS o algo así, o el VT. Como esta es una sola palabra o un solo conjunto de siglas, pueden dejarlo así. Pero si les dicen, no, la variable tiene que llamarse tasa efectiva anual. Entonces ustedes escriben tasa, guión al piso, efectiva, guión al piso, anual. Entonces esto significa que si ustedes tienen más de una palabra en su constante, la separación tendría que ir con guiones al piso. A esto se le conoce como snake case. O también le dicen la culebra, por el nombre. Entonces, esto solamente lo utilizamos en caso de que sean variables que su valor no sabemos que nunca va a cambiar. Y pues ya lo demás, ya saben, si son una sola palabra, pues su primera letra empieza en minúscula, si son más de una palabra, su primera letra es mayúscula. O podemos usar esta nomenclatura. Ahora sí la explicación de las tres variables que existen y ya vamos a ver por qué var es importante no utilizarla. El estándar es const, es inmutable. El valor asignado no puede reasignarse. Úsalo por defecto siempre que la variable no necesite cambiar. Esto hace el código más seguro. ¿Qué significa? Una constante, como bien lo dijimos ahorita, es una variable que no puede cambiar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una variable de tipo nombre y la llamamos como Pepito, pues no sé si han visto de pronto en Java, pero tengo entendido que en Java cuando es por lo menos un tipo de dato string, ustedes pueden llamar, bueno, normalmente creo que en Java lo nombran como string, algo así, y ustedes para reasignarlo vuelven y llaman la variable y le ponen pues un equivalente, pero, o sea, es otro dato, pero del mismo tipo, ¿cierto? Bueno, sucede que en JavaScript no se puede hacer eso. Ah, bueno, por si acaso también algo que se me olvidó nombrarles. Si ustedes sí usan estas tres variables, digamos que no sé si lo han investigado, pero JavaScript es un lenguaje de tipado débil. Significa que JavaScript no tiene restricciones tan fuertes como lo tendrían lenguajes como Java, como Go, como ¿qué otro? Creo que .NET tampoco o sea, digamos que esas restricciones que tienen con los tipos de datos, esos errores, lamentablemente JavaScript es un lenguaje que es muy permisivo y por consiguiente tiende a generar inconvenientes a la hora de escribir. Significa que yo me voy a dar cuenta del error hasta cierto punto el código pues se rompa. Esa es digamos que una desventaja que tenemos con JavaScript, pero que nosotros con la ayuda de buenas prácticas podemos mitigar. O también existe un lenguaje que creó Microsoft por allá en el 2010-2011, que justamente lo creó el creador de .NET. Inventó TypeScript, que es para reforzar este lenguaje y que eso que les acabo de decir, pues no pase y el lenguaje esté a la altura de lenguajes como .NET, Java, etcétera. Por ahora nos vamos a quedar con la idea de esta protección. Dime, profe. Pedro, para poder aprender, o sea, es mejor antes de uno conocer TypeScript, conocer JavaScript. Sí, sí, muy, muy Ah, ok. importante en ese orden porque, o sea, puede ser que nosotros tengamos que aprender TypeScript, de poder se puede. El problema va a ser que sintácticamente si llegan a presentar errores o alguna confusión, no van a saber de pronto cómo repararlo. Entonces, y pues la ventaja es que si ustedes aprenden primero JavaScript,
la mitad de TypeScript ya lo tienen ganado. No es un retroceso, sino que más Ok, bien ustedes ya identifican las partes, la sintaxis del lenguaje y ya van a saber, ah, bueno, esta sección ya la puedo tipar con tal cosa y tal, porque es que el lenguaje se parece bastante. Entonces es recomendable aprender las bases antes de recurrir a la herramienta. ok. Listo, chicos. Bueno, pero entonces, como ustedes pueden notar, acá yo estoy ¿qué? Tratando de reasignar la variable y aquí me va a aparecer, me debería de aparecer un error. No, pero es que por eso es que este editor no me gusta mucho. Permítame un momentico, muchachos, yo investigo. Es que tenía uno que es bueno, pero se me olvidó el nombre. Permítame un momentico, ya les confirmo. Listo, chicos, qué pena. Es este, Stack Blitz. Listo, entonces vamos a acceder rápidamente. Listo, vamos a crear un nuevo proyecto en vainilla. Eh, listo. Accedamos a la consola. Ah, bueno, listo. Creo que este nos sirve. Este nos sirve mucho mejor. Listo. Listo, entonces les decía, aquí entonces asignamos una variable nombre que se va a llamar Pepito. Y aquí tratamos de reasignar el tipo de dato que va a ser Juanito. Vamos a ver si con wash no sirve. No, no sirve. Listo, tocó así. Ay, ahora se dañó. Ah, no, mentiras. No, olvídenlo. Listo. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que acá salió el error. Efectivamente, ¿por qué sale el error? Porque como esto es una constante, es decir, un valor que no cambia, entonces cuando yo le intento asignar otro valor adicional, él me va a arrojar un error. Esto no solamente pasa por el hecho de que este sea el mismo dato o un dato diferente. Por ejemplo, si hago lo mismo con un 12 y ejecuto, va a pasar exactamente lo mismo. Lo que no deja hacer la asignación es el tipo de variable que yo le estoy asignando. En este caso, const, porque ya saben, const se usa para no permitir que la variable que yo cree pueda recibir un nuevo valor. ¿Cuál es la buena práctica que les recomiendo?
Si trabajan con variables en JavaScript, es mejor utilizar const todo el tiempo, porque así se aseguran de que por inconsciencia, porque a veces nos pasa a los programadores que escribimos mucho código, a veces podemos cometer un error como el de nombrar una variable, pero entonces a veces lo hacemos con let, a veces lo hacemos con var, ojalá que no sea con var, y a veces se nos olvida que esa variable por allá en la línea, digamos, 20, 15, estaba nombrada de esta manera y necesitamos crear una nueva funcionalidad por allá en la línea 150, 175 y olvidamos que le pusimos el mismo nombre. Entonces va a suceder que por error voy a volver a hacer una reasignación y eso va a ocasionar que se reemplace el valor que tenemos. Si ustedes escriben let nombre dos veces, pues gracias a Dios let no lo va a permitir, pero si escriben var nombre y vuelven a escribir var nombre, sí va a suceder y eso les va a romper el código. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Pero entonces aquí voy a mostrarles lo que sucedería si ustedes llegan a utilizar let. Por si acaso, este console.log que me vieron escribir es una funcionalidad que se usa para mostrar en la consola los textos que yo vaya escribiendo. Por ejemplo, bueno, aquí les explico rápidamente. Si yo llegara a escribir, no sé, hola, luego llego a escribir 12 y luego llego a escribir true, true. Si lo llego a mostrar en la consola, bueno, me sale el error porque no he borrado esto. Listo. Entonces eso es lo que me va a aparecer aquí en la consola. Literal, console.log y los dos paréntesis es para mostrar datos en la consola. Esto a veces también les va a ayudar mucho en el caso de que ustedes a mitad de cualquier programación que hagan necesitan ver un resultado en tiempo real. Por ejemplo, aquí también puedo mostrar justamente el pepito que estábamos haciendo. Hola, 12 true Pepito. Bueno, y recuerden que el código en JavaScript, pues bueno, literalmente es igual que cualquier lenguaje, se muestra secuencialmente, o sea, tipo cascada. Va a ir en orden desde lo primero que yo escriba hasta lo último que yo escriba. Listo. Entonces, vamos a ver lo que pasaría si nosotros en vez de usar const usáramos let. Entonces, si yo digo nombre y le pongo Juanito, entonces miren lo que sucedió. Aquí no me mostró error y automáticamente Pepito se convirtió en Juanito. Y es por lo que yo les decía. Bueno, inclusive, yo puedo hacer que ahora Juanito, bueno, ya sé cómo lo vamos a hacer. Lo voy a poner aquí abajo y voy a volver a mostrarlo en consola. Y aquí le vamos a poner 20 y aquí vamos a ponerle true. Bueno, pongámosle falso, como para variar. Listo, entonces observemos lo que sucedió. Inicié la declaración de la variable nombre con el valor Pepito. Luego hice una reasignación de la variable y la llamé Juanito, que es el primer log que estamos viendo por acá. Luego hice la reasignación a nombre, que como saben es un número, es decir, cambiamos el tipo de dato y quedó 20. Y finalmente lo cambié por un booleano y quedó false. Eso es a lo que quería llegar con el lenguaje de JavaScript, que lamentablemente es un lenguaje de débil tipado y tenemos que tener pronto cuidado con eso. Igual lo que les digo, pues obviamente ahí la idea es ofrecerles durante la enseñanza tips de buenas prácticas para que esto pues no llegue a pasar. O en su defecto si desean ir a un nivel más alto, también pues en lo posible aprender TypeScript. Y que de todas maneras a medida que ustedes vean ya sea esta guía que les estoy ofreciendo o cualquier otro curso, siempre se procura tratar de enseñar unos buenos lineamientos para que esto no pase. Por lo menos que el que yo les aseguro que de pronto no va a evitar esto es el uso de const. O sea, solamente usemos let cuando ustedes vean muy imprescindible que
el valor que yo puedo llegar a cambiar acá, o sea, perdón, el valor que yo pueda asignar en un LED, estoy seguro de que va a cambiar en el futuro. Esa es la forma correcta de usar LED. Y finalmente tenemos, final, bueno, qué pena. Listo. Finalmente tenemos var. Entonces, var es obsoleto, es un método antiguo. Ignora el alcance del bloque o del bloque scope, que ese ya lo vamos a ver más adelante, y provoca colisiones en el nombre. Evitas su uso en código moderno. Entonces, ¿qué sucede donde yo llegué a hacer esto? Digamos que nosotros acá le vamos a poner var. Si lo ejecutamos, pues va a pasar exactamente lo que les expliqué. Pero esto es peor, que es el ejemplo que yo les decía. ¿Qué pasa si hace varias líneas creamos una variable con el mismo nombre y la olvidamos y más adelante le colocamos el mismo nombre? Pues no pasa absolutamente nada. Entonces ese es el defecto que tiene var, que var se dejó de usar por allá como desde el año 2015, cuando al siguiente año salió el estatuto de ESMAScript 6, que es, digamos, el ente que regula Mozilla Firefox con la MDM para poder sacar las novedades que tiene el lenguaje moderno de JavaScript. Entonces, prohibió usar var en su totalidad. Y bueno, que aparte, bueno, si yo hago esto mismo con LED, espérame a ver si me deja cambiarlo. Ah, sí, sí, ahí lo puedo cambiar al tiempo. Si yo hago esto mismo con LED o con const, les va a salir este nombre. Su variable ya ha sido declarada previamente. Entonces, como pueden ver, con var no pasó y hay otra cosa más. Si yo no uso ninguna variable y declaro una variable, como pueden ver, esto no está encerrado ni entre corchetes, ni entre comillas dobles, nada. Como si fuera una variable, pero esta variable no existe. Y yo llego a ejecutar el código. Bueno, creo que esto ya lo repararon por lo que vamos en la versión 22 de Node. Pero antiguamente sucedía que esto leía. Pero entonces esto leía con un valor undefined, como si yo escribiera undefined por acá. Entonces, ¿eso qué significaba? Que el sistema interpretaba de que no existía una variable y aún así la renombraba. Voy a ver si me deja hacer algo. Yo creo que esto ya lo repararon, pero voy a hacer el ensayo. Digamos que yo le pongo otra vez Juanito. No, seguramente esto ya no existe. Pero antiguamente lo que sucedía es que él asumía que existía una variable anónimamente llamada nombre. Y si salió un define, yo podía hacerle la asignación de cualquier valor a esa variable. Pero entonces eso era un comportamiento antiguo que tenía var y pues al parecer esto ya no existe. Es algo que ya corrigieron. Igual, conclusión, no utilizar nunca var. Lo recomendable es const para variables que no cambian, let para variables que cambian. Hasta este punto, chicos, ¿hay alguna pregunta o todo está claro? Todo claro. Vale, chicos, perfecto. Listo. Ya que vimos entonces tipos de datos, vamos a pasar a los tipos de datos primitivos con los que cuenta el lenguaje. Por el momento tenemos 5 tipos de datos, que bueno, en este caso ya vimos en el caso de los strings, que son pues escritos por comillas simples o dobles o backticks. Ya vamos a ver un poquito más a detalle esto. Luego tenemos los tipos números, que son los números normales, enteros, como este que es el 25, o también podemos almacenar números decimales, que son el 3,14. Los booleanos, que son el true y el false de siempre. Tenemos el undefined que se utiliza para crear variables, pero nosotros podemos asignarles de manera directa o implícita el valor undefined para indicar de que esa variable todavía no tiene un valor asignado. Y el null que es para hacer una asignación intencional, que esto es, digamos, para nombrar desde el inicio de que un valor sí o sí, pues no, o sea, va a empezar de manera vacía.
Este type of ya lo vamos a ver más a detalle, pero básicamente si ustedes tienen algún tipo de duda con alguna variable que esté lejos, que no sepamos su resultado, pues nosotros podemos usar type of para saber qué tipo de dato representa. Entonces vamos a ver un ejemplo con strings. Entonces aquí voy a crear un valor que, bueno, voy a pensarlo. O sí, pues, sigamos jugando con con la variable nombre. Entonces aquí le vamos a poner otra vez Juanito. Esa es la manera, pues, más estándar en todos los lenguajes, inclusive, de poder escribir un string. Entonces, como ya vimos, pues, bueno, olvidé el console.log. Bueno, como ya pudimos ver, este es el resultado. Pero entonces los strings también reciben frases. Entonces acá nosotros podemos usar Juanito come fruta. Entonces aquí tenemos Juanito come fruta. Pero bueno, aquí hay otro desperfecto, podríamos decirlo, que es que nosotros también podemos usar comillas simples. En Java, las comillas simples solamente se utilizan cuando nosotros tenemos un carácter. Entonces, esto se escribe normalmente en Java y en JavaScript también es válido. Pero entonces las comillas simples en JavaScript también permiten oraciones, o sea, funcionan exactamente igual que un string si lo escribiéramos con comillas dobles. Entonces, como pueden notar, Juanito come fruta también es válido en este contexto. Pero entonces también nosotros tenemos una super herramienta que son los backticks. ¿Qué son los backticks? Son una especie de comillas simples, pero como ubicadas en diagonal. Se las voy a mostrar. Aunque bueno, antes de mostrárselas, les quisiera mostrar un ejemplo. Si nosotros quisiéramos hacer un salto de línea, nosotros hacemos aplicación de estos caracteres de escape, como el backslash n. Aquí le voy a poner la frase todo el día. Y en este caso pues no estaría permitido. Pero como nosotros sí podríamos hacer un salto de línea en JavaScript, lo vamos a usar entonces con los backticks, que son estas comillas que están como recostadas. Espérame, algo pasó es que le borré la S. Se me fue la S por ahí. Espérame a ver si puedo usar el ejemplo anterior porque la idea no es confundirlos acá con esto. Vamos a poner el carácter de escape, ahora sí. Bueno, ya, que pensé que no servía por el lenguaje, pero no, todavía funciona. Entonces, esto es lo que en otros lenguajes les permitiría hacer un salto de línea. Pero entonces con los backticks, la ventaja que tenemos es que podemos hacer una escritura libremente como si se tratara de una plantilla de texto. Entonces ahora sí, voy a volver a colocarlas por acá. Ups. Pero entonces, esto por el momento, los backticks lo interpretan como si fuera una sola línea. Entonces lo único que tengo que hacer es darle enter y esto ya lo interpreta como un salto de línea, cosa que no funcionaría si yo lo hubiera hecho con las comillas dobles o las comillas simples. Entonces aquí si quiero meterle más texto puedo decir en la mañana, en la tarde y en la noche. Listo, vamos a dar enter y ahí lo tenemos. Esto si yo lo hiciera con las comillas simples, pues todo me queda sobre una sola línea. Pero con los backticks, pues puedo hacer esto. Y no solo eso, los backticks también me dan un fácil acceso a lo que es la concatenación. Entonces, si yo a este nombre le cambio la palabra por frase y me creo una variable por aquí arriba que se llame nombre, justamente, pero esta vez ya no va a ser Juanito, sino va a ser Pepito. Pepito, listo.
Yo lo que puedo hacer entonces es una concatenación al instante con lo que es el símbolo de dólar o de pesos y aquí en comilla, en llaves, perdón, voy a escribir el nombre de la variable. Y si yo le doy enter, pues puedo concatenar texto directamente de esta forma. Entonces ya tengo Pepito come fruta todo el día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces digamos que la ventaja que ofrecen los backticks es que podemos tener una versatilidad que no teníamos con los strings tradicionales. Listo. Y ya que estamos con el tema del console.log, si nosotros simplemente necesitamos mostrar cosas breves, ya como lo vimos anteriormente, pues podríamos utilizar los strings, los números y los condicionales. Perdón, los booleanos. Bueno, también se usan como condicionales, pero bueno, este tipo de datos son booleanos. Pero resulta que nosotros también podemos concatenar esto. Entonces, si yo quisiera, por lo menos, concatenar lo que son strings con números, podríamos usar esto. Un string a un costado y después del más, la regla de concatenación en este caso sería el más y al lado el siguiente tipo de dato. Ah, bueno, aquí me falta separarlo un poquito y ya está, listo. Entonces, de esta manera nosotros también podríamos concatenar. Listo, entonces eso es lo que tenemos en cuanto a los strings. En cuanto a los números, pues bueno, realmente eso es eso es bueno, es algo también muy básico que realmente no se sale mucho de los lenguajes. La única diferencia es que acá se aplica la misma regla. No importa el tipo de dato que ustedes declaren, lo podemos hacer junto con let y junto con const. O sea, funciona exactamente igual. Y digamos que en este caso no se discrimina entre si es double, si entre es bueno, ya se me olvidaron los tipos de Java. Creo que eran long, double, float, byte. Eso no se maneja acá. Pues no sé si decir afortunadamente o desafortunadamente, porque cada uno tiene un propósito. Pero el punto es que es lo mismo. Podemos usar o console, lo que queramos y hacer operaciones. Entonces, si nosotros le ponemos, por ejemplo, a esta variable num1 y le decimos 22 y luego tenemos otra variable, le ponemos 33 y hacemos la suma en consola, num1 más num2, tenemos 55. O sea, las operaciones básicas de toda la vida. Y pues el lenguaje también tolera las operaciones aritméticas principales. Entonces tenemos el más, bueno, la suma, la resta, la multiplicación, la división y el modo. Que no sé si de pronto tienen idea de lo que es el modo. Bueno, aquí hago una pausita. ¿Conocen este operador? Yo creo que sí. Jóvenes. Sí, pero ese es el módulo, ¿no? Ajá, sí. Correcto. Sí, entonces, bueno, por si acaso para los demás, el módulo básicamente hace la misma operación de la división, pero en vez de sacar el resultado, él saca el residuo. Entonces, esto les va a decir si fue completa, o sea, si da cero, o si sobró algo, bueno, es cuando el residuo da el excedente de lo que sobró durante el proceso de división, ¿vale? Más que todo, este se usa para yo encontrar números pares o impares. Entonces, si yo accedo al resultado, pues lo mismo. Aquí voy a ver el resultado entre estos dos números. Entonces aquí voy a ver la suma
la resta queda -11, la multiplicación queda 726, la división queda 0,666, etcétera. Y el residuo que lo más seguro es que haya sido el resultado de esta división, pero esto fue lo que sobró. Entonces, lo mismo, digamos que aquí, digamos, mm, no hay pierde, son las típicas operaciones aritméticas que se podrían utilizar en cualquier lenguaje. Listo, luego tenemos el true o el false, que pues bueno, realmente son las mismas operaciones aritméticas, aunque, perdón, las mismas operaciones de comparación. Pero entonces aquí yo voy a darles una adicional en este tema, ya que la presentación no me lo generó, y es el tema de los operadores lógicos. Primero, pues simplemente vamos a ver cómo se asignan. Voy a poner acá, no, pongámosle, creo que así se escribe, o bueno, hagámoslas en español, es mayor de edad. Aquí me les voy a adelantar un poquito con el tema de los operadores de if y else. Entonces aquí voy a colocar la variable es mayor de edad. Listo. Entonces aquí está pues el clásico ejemplo del ejercicio de las votaciones. Entonces yo aquí le acabo de asignar un valor booleano a esta variable y con el if hice una operación de comparación. Si yo ejecuto esto, pues bueno, aquí como el valor es true y este primer bloque dicta que todo aquello que sea un valor true se cumpla, entonces eso quiere decir que, bueno, por ende, por consiguiente, este bloque se cumple y este de acá no. Entonces, por lo tanto, aquí nos está saliendo el resultado, es mayor de edad. Si yo lo colocara en false, pues el caso contrario se cumple. No es mayor de edad. Bueno, aquí faltó, no puede votar. Listo. Bueno, pero ahí se entiende. No es mayor de edad, no se puede votar. Pero bueno, resulta que como les menciono, esto tiene algo que se llaman operadores lógicos. Nosotros tenemos tres operadores lógicos que son AND, que se representa con dos ampersand, como lo estamos viendo acá, OR, que se representa con dos pipelines, o NOT, que se representa con un símbolo de exclamación. Entonces, AND compara al, o bueno, ¿cómo les explico? Para que AND se cumpla, todos los valores que yo ponga en condición deben cumplirse o ser true. En el caso de OR, se cumple si al menos, si al menos uno de los valores es true. Y not invierte la condición del valor, del valor o los valores dados. Entonces, ¿qué significa esto? Acá yo voy a crear, acá voy a regresar el valor a true del ejemplo de es mayor de edad, pero adicionalmente le voy a decidir a la variable que se llame tiene la cédula.
Entonces, para yo hacer la validación de estas dos condiciones, puedo usar con el método if el else if. Y aquí voy a meter, tiene la cédula. Obviamente, acá podemos, bueno, aquí pongámosle un lo que diga, pongámosle, tiene la cédula y es mayor de edad. Listo. Pues digamos que sintácticamente con if, esta sería la manera de hacer cumplir esto, pero piensen en que de pronto nosotros puede que tengamos más operaciones para validar. Entonces, esto va a ocasionar que tengamos else por montón a la hora de escribir una sentencia if. Entonces puede llegar a pasar algo como esto. Entonces, una manera más corta de poder hacer esas validaciones es por medio de los operadores de comparación, más que todo delante. Entonces aquí voy a borrar esta parte de acá y ya les enseño. Entonces, para hacer esta validación, nosotros usaríamos los dos ampersand y escribimos el nombre de la siguiente variable que nosotros vamos a validar. Y esto va a ser el equivalente a que nosotros hubiéramos escrito un else if a la parte de abajo. Si yo ejecuto, pues bueno, ahí se cumplen las dos condiciones porque ambos valores están true. Pero si alguno de esos valores llega a estar en false, lo que va a suceder es que mi condición no se va a cumplir. Como pueden ver, esta condición está en true, pero entonces como esta está en false, significa que ninguna de las dos es true, por lo tanto salta esta parte que tenemos acá. Pero ¿qué pasa si yo utilizo OR? Que pues bueno, en este caso no es recomendable que alguien sea menor, pero sí tenga cédula, porque no tiene sentido. Pero para ejemplos prácticos, como aquí al menos uno se está cumpliendo en true, a pesar de que este no, la regla se cumple. Es mayor de edad, puede votar. Ups, aquí me faltó una R. Listo. Pero entonces ahora les quiero mostrar cómo saltarnos a veces la regla. Que bueno, para carpintería de programación, por decirlo así, o validaciones que necesiten que neguemos una variable que no podemos modificar, nosotros vamos a poder utilizar el operador de not. Ese símbolo de exclamación que les dejé acá se utiliza por lo general antes del valor que yo estoy asignando. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero burlar al sistema y decir, sí, sí traje la cédula, pero en realidad no la traje. Entonces lo que voy a hacer es colocar el símbolo antes de la variable. Y si yo le doy enter, me dice, es mayor de edad, puede votar. ¿Y cómo sucedió esto? Eso es porque la variable en este momento era false y yo le puse la negación y automáticamente convertí esta variable de false a true. Y como las dos condiciones están en true, bueno, inclusive, pongámosle el ampersand que es la más restrictiva. Entonces, es por eso que yo pude burlar, digámoslo, hacia el sistema para que este valor se modificara. Si yo le pasara true, pues obviamente salta, porque a pesar de que este es true, lo he modificado a false. Y de esa manera, pues hice la negación. ¿Hasta acá queda claro, chicos? ¿Alguna pregunta? No, está muy claro. Vale, perfecto. Listo, chicos, eso en cuanto a los operadores booleanos. Ahora hay unos operadores que son de valor, digámoslo así, vacío, que son en caso de undefined y null. Entonces, el undefined por lo general es un valor que indica de que la variable se encuentra totalmente vacía sin ningún valor. Por lo general, esa negación o esa falta de valor es implícita. Si yo, por ejemplo, escribo también lo mismo, la palabra nombre, pero no le asigno ningún valor, cuando yo escriba console.log y lo pinte en la consola, va a saltar un error.
pero si yo le asigno un defined, el valor que me va a retornar es un defined. Esto realmente, pues realmente para estos fines, para yo indicar de que una variable va a ir vacía de forma inicial, pues realmente utilizaría null. Pero entonces, un defined, si ustedes lo desean hacer, también se puede utilizar. Realmente yo creo que de pronto es el editor que estamos manejando, pero lo normal es que cuando ustedes declaren una variable, o bueno, vamos a ver si funciona con let. Lo normal es que ese undefined ya viene si ustedes hacen esto. Ah, bueno, pasa con let, está como perdí un poquito ahí. Pero como les digo, esto es un valor que se asigna de manera implícita. Mientras que con null, pues ustedes también están haciendo exactamente lo mismo, pero lo que sucede es que esta asignación de null por buenas prácticas se recomienda que sea a propósito. Cuando ustedes saben que un valor va a estar vacío por defecto o cuando ustedes saben que todavía no es el momento para asignar el valor, pues se recomienda que sea null por buenas prácticas y demás. Y el type of. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos variables cuyos valores pues nosotros no sabemos qué tipo son? Pues simplemente type of se utiliza para que nos diga exactamente el tipo de dato que nosotros estamos teniendo enfrente. Si yo ejecuto en el caso de null, es un tipo objeto. Bueno, ya vamos a ver lo que es un objeto, pero bueno, me gustaría que lo viéramos con los otros tipos de datos para que todo esté corroborado. Entonces, digamos que este es string, este es number y este es boolean. Y todos estos valores los vamos a cambiar por val. Entonces, val 1 va a ser hola. Val 2 va a ser, a ver si lo puedo modificar así. Bueno, así. Entonces, val 2 va a ser un número, val 3 va a ser un boolean, only false. Y bueno, igual 4 lo vamos a dejar así como está. Y aquí lo podemos ver. Entonces, val 1 entonces sería un string, val 2 entonces sería un tipo number, val 3 sería un boolean, y val 4 que es null, bueno, me gustaría ver si pasa lo mismo con un defined, que yo creo que sí, aunque no me parece que no, un defined. Creo que un defined va a salir un defined. Ah, bueno, sí, sí, correcto. Listo, entonces el val 1 es un string, el val 2 es un number, val 3 es un boolean, val 4 es un object, ya lo vamos a ver, y val 5 es un undefined. Object, ¿por qué? Porque es que esto proviene directamente de un objeto interno de la aplicación que cumple con dar una funcionalidad específica. Entonces, esto no solamente representa un tipo de dato nativo, sino que es un elemento que contiene información dentro de sí. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí vamos a ver un poquito con el tema, algo que se llama el casteo de datos. A veces sucede que nosotros necesitamos forzar el tipo de dato para que éste pueda ser compatible con alguna funcionalidad que nosotros estemos necesitando. Entonces, resulta que ese string yo lo puedo cambiar a... Ah, bueno, esto no aplica tanto para palabras, sino que aplica más para tipo... Esto se usa más con los números, más que todo. Entonces, digamos que este hola no es un hola, es un 22. Y es más, les quiero mostrar algo. Cuando ustedes intentan concatenar números, influye bastante el tipo de dato. ¿Qué pasa si yo hago val 1 más val 2? Entonces, algunos pensarían da 24, pero no, da 222. ¿Por qué? Porque es que como el tipo de dato
es un string y este es un 2, bueno, en algunos lenguajes da error, pero como acá es permisivo, él trata de hacer la suma, pero como se da cuenta que es un string más un número, él dice, ah, bueno, lo que quiere el programador es que yo concatene este número con el string que estamos viendo. Y es por eso que él da 222. O bueno, pongámosle 223 para que vean el orden en el que se concatena. Él siempre empieza por, digámoslo así, por el sí, de derecha, perdón, de izquierda a derecha. Entonces aquí pues el val 1 y luego el val 2. Va en ese orden. Pues entonces para que esta suma me dé, yo lo que puedo hacer es uso de las clases que tiene internamente el lenguaje. Entonces si yo quiero convertir algo a número, yo voy a utilizar number y voy a usar el 2 y ahora sí me va a dar la suma. Entonces él dice, ah, bueno, esto que están pasando lo va a transformar a número y ya lo hace válido. Y de esa manera, entonces él va a hacer la sumatoria. Si ustedes se dan cuenta, el type of del val 1 también cambió. Dejó de ser un string y pasó a ser un number. De esa manera es en la que nosotros transformamos los tipos de datos. Pero si yo le hubiera dejado el hola del inicio, él hace la operación, pero él se choca con algo. Él dice, ah, bueno, yo voy a transformar este dato que me pasaron, pero momento, esto no es un número. ¿Qué va a sacar? Un nan. Nan significa not a number o no es un número. Que ese tipo de datos ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces esa sería la manera en la que nosotros podemos convertir los datos. Si lo quisiéramos hacer al revés, ya no quiero convertir el string sino el número. Acá nosotros utilizamos la clase string. Y si nosotros hacemos la sumatoria, pues bueno, el hola se va a sumar con el 2 que escribí en string. Acá pasa a ser hola 2 porque se concatenó. Pero entonces el number que teníamos aquí de segundas se convirtió en string también. De esa manera es que nosotros hacemos la concatenación. ¿Lo podemos hacer también con el false? Claro que sí. Y de hecho lo podemos hacer con el resto de datos que tenemos. Entonces se lo vamos a poner al null y se lo vamos a poner al undefined. Y a pesar de que esos datos igual en consola puede que se vean igual, el tipo de dato cambió. Ah, bueno, es que me faltó el de abajo. Bueno, dejemos así. Pero entonces el tipo de dato cambió como ustedes pueden observar. Listo, chicos, eso sería por este lado. Bueno, aquí ya vemos pues la concatenación que les había mostrado, eh, la automática y la controlada. Y ahora sí llegamos a lo que son los objetos. Entonces, ¿qué es un objeto? Si ustedes han visto clases en Java, bueno, los objetos básicamente son elementos creados a partir de una plantilla. Entonces, pues esos objetos obviamente tienen atributos, tienen propiedades, etcétera. Pero entonces resulta que en JavaScript eso cambia un poco. Nosotros en JavaScript sí podemos crear clases, pero pues la verdad es muy diferente a cómo se crean en Java. Pero pues la ventaja es que acá, al ser un lenguaje débilmente tipado, también tenemos la ventaja de que es un lenguaje, digámoslo así, multifuncional, bueno, es multiparadigmas. Nosotros no vamos a necesitar usar clases siempre y cuando pues no lo soliciten o no lo queramos así. Entonces, digamos que las clases acá normalmente en vez de la palabra animal escribimos la palabra constructor y nosotros no manejamos propiedades, no manejamos las propiedades que se manejan como private ni nada porque nosotros las asignamos solamente por su nombre. Entonces, funciona más o menos de esta manera. Pero esto no es lo que le quería mostrar porque digamos que esto no lo vamos a ver, digamos, en la funcionalidad porque casi no se usa, vuelvo y se lo repito, es a menos de que le soliciten hacer uso de las clases. Por si acaso, más o menos igual para que lo tengan en la guía,
Las propiedades aquí polimórficas no se utilizan, solamente nombramos la propiedad desde acá y asignamos el valor desde el constructor. Y el sonido, pues básicamente, bueno, el método sonido o cualquier otro método, ustedes solo lo nombran de esta manera. Vamos a hacer los backticks. Eh, listo. Y aquí vamos a nombrar una constante llamada gato, new, animal. Y aquí le vamos a decir gato, sonido y así. Entonces, digamos que los objetos son parecidos, lo único que cambia es que el constructor no se llama igual que la clase, sino constructor. Las propiedades no las asignamos arriba, sino directamente dentro del constructor. Y el método, pues creo que ese sí no cambia. Pero bueno, esto no es lo que les quería mostrar. Resulta que nosotros también tenemos una forma directa de crear objetos, así como lo acabamos de hacer, pero de una manera mucho más sencilla. El mismo método que nosotros acabamos de crear, lo podemos crear de la siguiente forma. Usamos lo que son las llaves y resulta que estas llaves almacenan datos. Entonces nosotros para poder almacenar datos usamos lo que llaman los valores de par clave valor. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros a la propiedad que vayamos a utilizar le debemos dar un nombre. Entonces, en este caso, ya yo acá, bueno, mejor no le pongamos gato, pongámosle animal. Entonces aquí le voy a decir nombre, gato, igual que lo dice en el constructor, pero pues aquí la diferencia es que le estoy dando un nombre y acá le estoy dando un valor directamente. Luego le voy a poner una coma y acá le voy a almacenar una función, que entonces esta sería sonido. Y acá le voy a poner la funcionalidad que va a ser el método. Y aquí le voy a pasar entonces el contexto de la variable. Y listo, con esto ya tengo mi objeto. Como ustedes se pueden dar cuenta, es aún más acortado que lo que funciona en la clase. Y para llamarlo, pues entonces lo usaría de la misma manera. Aquí la única diferencia, que de pronto es algo un poco contraproducente, es que para crear la misma estructura, pues tendría que crear varias estructuras, aunque eso también se puede solucionar, ya les muestro cómo. Entonces aquí voy a poner el ejemplo de perro. Entonces aquí va a ser animal uno y animal 2. Entonces gato hace miau, perro hace guau. ¿Listo? Pero como les dije, si ustedes quisieran crear múltiples objetos con esto, pues obviamente ahí va a haber un inconveniente y es que la estructura la van a tener que repetir. Entonces, pues ahí lo recomendable sería que podríamos crear un objeto base y al nombre, bueno, en este caso el nombre le podemos poner un string vacío. Bueno, aquí se me ocurre que nosotros podemos crearle una variable sonido, que también podemos dejar vacío, y sonido sí lo podemos replicar por acá. Aunque bueno, a este le vamos a poner hacer sonido. Y acá le vamos a poner con backticks el sonido del animal.
Y resulta que nosotros también podemos crear copias de objetos, de los valores de los objetos de, dentro del, perdonen, dentro del objeto que nosotros estamos creando. Entonces acá lo que nosotros podemos hacer es crear una propiedad. Bueno, primero vamos a hacer la copia del elemento, que es llamando el nombre del objeto dentro del otro objeto y poniéndoles tres puntos. Esto se le conoce como spread operator. Entonces aquí voy a dejar un comentario que diga spread operator. Esto sirve para crear copias de los objetos. Y acá vamos a crear un método que se llame crear gato. Y vamos a decirle que this.nombre va a ser igual a gato. Ups. Y sonido va a ser miau. Y acá lo vamos a hacer lo mismo para perro. Listo. Y pues obviamente aquí sí nos va a tocar usar el primer método, que es el de crear gato. Y en el otro de crear perro. Acá se me olvidó cambiarle por perro. Borramos este y dupliquémoslo. Crear perro. Ok, algo quedó mal por acá. Miremos. Crear gato. Ah, bueno, es que este se llama ahora hacer sonido. Listo. Hacer sonido. Ok, algo quedó mal por acá. Crear perro. Fue la coma. Bueno, el del gato sí funcionó, el del perro no. Miremos por qué. Ah, bueno, es que este sigue llamándose animal uno. Animal 2. Listo, ahora sí. Listo. Entonces aquí ya creando los dos elementos, pues tenemos el mismo resultado. Pero esta sería una buena forma de poder hacer uso de una misma estructura. Aquí lo que cambia es la asignación, que bien podría ser a través de un método dentro del objeto o lo podemos hacer por fuera. Pero entonces, en resumen, el objeto es una estructura que yo puedo crear asignando un par clave de valor y también puedo usar métodos. Entonces, esto puede contener una información sencilla. A veces también los objetos se utilizan mucho con estructura de personas. Entonces, otro ejemplo muy práctico es cuando dicen nombre, Pepito Pérez. em, bueno, aquí, bueno, me faltó los dos puntos. Perdón, el igual, eso. Nombre Pepito Pérez, edad 28 y país Colombia. Entonces, esa es otra manera de pasar información breve y a veces podemos acceder a la información de esta manera. Sí, bueno, eso en caso de que no usemos objetos como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces voy a volver a usar los backticks y voy a decir mi nombre es, uso backticks y accedo a las propiedades mediante el nombre de la variable, que es el objeto, punto, y la propiedad. Bueno, aquí le vamos a poner una coma. Tengo, otra vez, nombre, punto, edad, años, y soy de nuevo el nombre de la variable, punto, país, y punto. Si miramos en consola, dice, no, mi nombre es Pepito Pérez, tengo 28 años y soy de Colombia.
Pero aquí les voy a poner entonces una trampita. Lo voy a escribir así, así como está, con todo y error. Bueno, aquí no me dejo hacer la trampa, pero como ustedes se pudieron dar de cuenta, a la hora de que yo coloqué esta forma de escritura con el guión, me generó un error. Realmente esto maneja exactamente los mismos principios que las variables. Él no me deja poner sino solo guión al piso, pero no guión en la mitad. Pero ¿qué pasa si ustedes les dicen, necesito que estos nombres vayan sí o sí? La solución solamente en cuanto a los objetos es a través de encerrar esto en comillas. Esto solo funciona para los objetos. Entonces, de esa manera, solucionamos el inconveniente con el nombre de las variables. Pero entonces, ¿esto va a funcionar? No, no funciona. Aquí sale, mi nombre es undefined, tengo un defined años y soy de undefined. ¿Por qué? Porque como no hay un nombre relacionado, porque se llaman diferente, entonces es por eso que él genera el error. Pero ¿será que colocándole el mismo nombre se soluciona? Vamos a verlo. Nombre guión persona, edad, edad guión persona. Bueno, aquí creo que falló. Ups, no la embarré por acá. Bueno, permítame un segundito. Ah, bueno, lo que pasa es que no me desplacé bien. Listo, ahora sí. Persona. Listo. Pues se supone que ahí le coloqué los guiones. Vamos a ensayar. No, tampoco funciona, porque es que cuando yo le pongo el guión, él asume que me estoy escapando y estoy accediendo a una variable individual que se llama persona. Bueno, mentiras. Aquí la volví a embarrar. Bueno, va a suceder igual el error, pero bueno, quiero hacer bien esto. A ver, persona por acá y persona por acá. Bueno, igual va a fallar. Bueno, pero es exactamente lo mismo. O sea, él después del guión, él asume que estoy buscando una variable llamada persona, que no existe. Cuando ustedes traten de acceder a productos clave de valor que estén encerrados en comillas, la correcta manera es borrarle el punto, encerramos esto en corchetes y volvemos a encerrar en comillas dobles. De esa manera solucionamos el acceso para el par clave de valores que sean escritos como un string. Listo, si volvemos a intentarlo, ya debería de funcionar. Listo, ahí lo tenemos. Mi nombre es Pepito Pérez, tengo 28 años y soy de Colombia. Entonces, esa sería la manera en la que nosotros podemos manipular objetos. Y bueno, y de hecho, cualquier cosita, pues en la explicación también está, ¿vale? Esta es notación en punto y notación en corchetes. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta, dudas? No, todo entendido. Lis- Listo, vale, muchas gracias. Listo, vamos a pasar a algo que se llaman los operadores de comparación. Esta es la manera en la que nosotros podemos trabajar haciendo comparativas entre números o entre tipos de datos. Em, pues esto pues es realmente algo que quizás hayan visto. Son los símbolos que nosotros utilizamos de esta manera. Por ejemplo, entonces el mayor que, obviamente, bueno, las condiciones se leen de izquierda a derecha. Entonces, con el tiburoncito que apunta hacia allá, nosotros decimos que el elemento que está a la izquierda es mayor que el elemento que está a la derecha. De forma inversa, decimos que el otro tiburoncito, por decirlo así, es menor, bueno, el elemento de la izquierda es menor que el de la derecha. Con la fusión de este y del igual, decimos que el elemento es mayor o igual, que este elemento es menor o igual, o que este elemento es desigual.
Voy a hacer bueno, les voy a mostrar ejemplos, pero me gustaría hacer un poco de hincapié en estos dos comparadores porque respecto a los demás lenguajes de programación cambia, pero pues siento yo que en el caso de JavaScript es una mejora bastante grande que deberían de tener otros lenguajes. Entonces, vamos a crear una constante que se llame num1 y le vamos a asignar el valor 22 y una num2 que va a tener el valor 7. Vamos a mostrar en consola y vamos a probar el primer operador mayor que. Vamos a decir num1 es mayor a 7. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Entonces 22 es mayor que 7. Entonces esta sería una afirmación correcta que como valor booleano nos da un true. Ah, bueno, tener en cuenta, el producto de estas operaciones siempre va a devolver un booleano. Si utilizamos el otro, bueno, aquí los voy a ir anotando para que queden ahí en el video. Si usamos el otro operador que es menor que, 22 es menor que 7, nos va a dar un false. Y está en lo correcto porque 7 no es mayor que 22. Entonces aquí lo vamos a colocar como false. Bueno, para el ejemplo yo creo que voy a cambiar esto a let. Y acá abajo los voy a resignar. Listo, entonces ese 22 lo voy a cambiar por... Mentira, solo necesito cambiar este. Entonces a este 22 lo voy a cambiar por otro 22. Vamos a volver a hacer el ejemplo de mayor, pero entonces ahora le voy a poner igual. Entonces si yo lo ejecuto, me va a decir que es true. ¿Por qué? Porque bueno, es falso que es mayor que 7. Perdón, es verdad. Ah, bueno, mentiras. Tendría que hacer un ejemplo. Ah, no, mentiras, no, no. Olvídenlo. Esta condición se cumple porque no es verdad que es mayor porque son exactamente el mismo número, o sea, 22 no es mayor que 22, pero sí es verdad que son iguales. Entonces, como 22 es igual que 22, es por eso que... Ah, bueno, mentiras, es que estoy usando aquí la variable que no es. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero me acabo de dar cuenta. Mm, Listo, listo. Ya, qué pena y retomo. Listo, voy a volver a ejecutar. Listo. No es verdad que es mayor que 22 porque el número ahora es 22. O sea, 22 no es mayor que 22. Pero num2, ahora que es transformado en 22, sí tiene sentido que sea igual a 22. Entonces, la condición del mayor no se cumple, pero la condición del igual sí se cumple. Es por eso que le está devolviendo true. Si yo hago la misma comparación, pero con menor, va a volver a dar true. Porque es que 22 no es menor que 22, pero sigue siendo igual a 22. Entonces es por eso que él da true también. Vamos a ahora sí a hacer énfasis en este que es el de la desigualdad. Bueno, está el de igualdad y el de desigualdad. Creo que les voy a explicar primero este y luego ya vamos a ver este. Bueno, entonces el de la igualdad. Aquí sí voy a crear otras variables muy diferentes. Acá le voy a poner a num3 44 y ojo a la cascarita. Voy a usar el mismo 44, pero entonces lo voy a usar con comillas dobles. O sea, aquí ya estamos involucrando lo que es el tipo de A. Entonces, num3 es igual a num4. Esta es la manera en la que nosotros lo haríamos en otros tipos de lenguaje, con dos iguales. Si yo lo ejecuto, él me va a decir sí, 44 es igual a 44. ¿Por qué? Porque solo estamos comparando los valores. Pero si yo le agrego un tercer igual, ¿qué sucede?
va a dar false. ¿Por qué false? Bueno, aquí de hecho los voy a ir anotando. Acá da true, pero acá da false. Da false porque acá no solamente estamos haciendo una comparativa del valor del elemento, sino que estamos haciendo una comparativa del tipo de dato del elemento. Entonces, aquí me está diciendo, sí, es igual a 44, pero me estás pasando un número y me estás pasando un string. Como número no es igual que string, por eso no te lo valgo. Entonces, la ventaja que tiene este triple igual es que nos evita errores no solamente de valores, sino sintácticos de tipo de dato. Entonces, es por eso que digo que ojalá en los lenguajes actuales se pudiera implementar, porque esto también, digámoslo así, refuerza un poquito la validación que nosotros tenemos en cuanto a manejo de datos a nivel de comparación. Ahora vayamos con la negación. Aquí le vamos a poner un 5 y un 6. A este pongámosle, no sé, pongámosle 67 y 67. Si nosotros, no mentiras, pongámosle 68. Si nosotros hiciéramos la negación de esta manera, también daría true. Esperen, permítame, 67 y 68. Ah, no, perdón, es que me estoy leyendo los números de arriba. A ver, este iría 5 y este iría 6. Listo, da true. Da true porque, bueno, lo mismo. Está comparando tipo, bueno, está comparando únicamente el valor, aunque bueno, aquí lo ideal sería que lo pusiéramos al revés, ¿no? Bueno, aquí igual, aquí solamente está comparando el tipo de dato. Si yo lo hiciera con esto, vamos a ver si nos da. Ups, aquí le voy a poner la negación. Aquí debería darnos false, pero nos está dando un true, porque es que él dice, sí, aquí son diferentes los datos, pero estamos trabajando con el mismo dato. Entonces, para que nos dé la negación, lo ideal es que lo coloquemos ¿en qué? Entre comillas, para que se cumplan las dos condiciones. O sea, acá me está diciendo los datos son diferentes y adicional, el tipo de dato también es diferente. Mientras que acá solamente nos está diciendo los tipos de datos son diferentes, pero hasta ahí. Entonces, esa sería la manera de poder trabajar con estos operadores de comparación. Hasta acá, chicos, ¿hay alguna pregunta o todo está claro? No, pero te he entendido. Listo, chicos. Bueno, el if y el else, bueno, es básicamente el que ya vimos hace un momento. If es el que hace las comparaciones para ver si el valor de una variable se cumple. Es decir, este es verdadero o no lo es. Si hace la ejecución, él va a ejecutar directamente la condición que nosotros le coloquemos en el if. Si él no cumple con esta condición, si en medio se atraviesa un else if, él va a hacer la comparación para ver si esa condición se cumple. En cuanto más else if fallidos haya y seguidos hayan otros else if, pues bueno, esa va a ser la cadena que él va a ejecutar de ahí en adelante. Si al final no existe un else if y obviamente escribimos un else, entonces la condición del else es aquella que se cumple en caso de que todas las condiciones anteriores no se hayan cumplido. Acá voy a añadir un paréntesis con lo que nosotros vimos anteriormente. Existen algo que se llaman los valores falsi. Los valores falsi son valores que son false, pero no son false. ¿Qué quiere decir esto?
que implícitamente dan un false, pero esto depende del resultado que yo maneje con otros tipos de datos. Por ejemplo, yo voy a decir, bueno, de hecho, pongamos el mismo ejemplo que pusimos el de las votaciones. Entonces, es mayor de edad. Entonces aquí le voy a poner un true. ¿Tiene cédula? Le vamos a poner un true, pero vamos a crear una tercera variable que se va a llamar puede votar. Y puede votar va a equivaler a es mayor de edad y tiene cédula. Y esa va a ser la variable que yo voy a evaluar en el if que yo voy a manejar. Ah, bueno, por si acaso el tema puntual de estos son controles de flujo. Entonces, aquí le vamos a decir es mayor de edad, puede votar. Y aquí es menor de edad, no puede votar. Ah, bueno, pero antes quiero ponerle un console.log a este resultado. Puede votar. Listo. Entonces, accedemos. Y pues como todas estas dos reglas se cumplen en true, pues obviamente aquí nos salta que es true aquí y nos va a mostrar el bloque que se cumplió. Pero si yo le cambio, por ejemplo, que es mayor de edad, lo cambio a false, noten que aquí me va a aparecer un false y va a decir es menor de edad, no puede votar. La diferencia con el ejemplo anterior, ¿cuál fue? Que nosotros ya no definimos la sentencia dentro del módulo if, sino que lo definimos dentro de una variable. Entonces, al hacer esta validación con el operador de comparación, él hace la evaluación de qué resultado booleano va a votar esto. Entonces, si aquí se da cuenta de que no es mayor, entonces pues obviamente eso va a producir que esto sea false. Otra manera de ocasionar un false. ¿Qué tal que yo no trabaje con booleanos? De pronto yo trabajé con strings. Si yo tomo esta misma operación y en vez de ponerle el ternario que solo funciona con, perdón, el operador lógico solo funciona con booleanos, yo utilizo un operador de comparación. Perdón, sí, utilizo este operador. Entonces va a pasar exactamente lo mismo, pero con strings. Entonces, si los strings son iguales, él va a generar un true. Si yo este sí se lo cambio por un no, porque si no es igual a no, entonces yo voy a ocasionar que también salga un false. ¿O qué pasa si lo trabajo con números? Suponiendo que, no sé, es un sistema binario, donde uno equivale a sí y cero equivale a no. Entonces, exactamente lo mismo. Voy a hacer esa comparativa con esos valores y esto va a producir un valor false. Por otro lado, ¿qué tal si yo trabajo con estos valores? De nuevo, booleanos, true y true. Como yo ya sé que estos valores me van a regresar un valor true, yo puedo también utilizar un tipo de if else chiquito en una misma línea de código que se llaman los operadores ternarios. Entonces, ese cómo funciona, es hagan de cuenta escribir este mismo if, pero entonces ese if se va a representar por lo que yo coloque aquí arriba en los primeros valores. Para armar el resultado del bloque if, voy a usar el símbolo de, de pregunta. Acá le estoy diciendo lo que quiero que me devuelva. Entonces él me va a volver un uno
y para el else le voy a separar con los dos puntos y él me va a devolver un cero. Cualquier cosa para que lo investiguen a más detalle si tienen dudas, estos son operadores ternarios, o bueno, el operador ternario en singular. Entonces, en vez de devolverme true o false, él me va a devolver un número. Si está en true, él va a ejecutar cualquier valor que no sea cero. O sea, en este caso él me devolvió un uno. Como lo pueden ver, acá me devolvió un uno. Entonces él lo va a asumir como un true. Pero si yo llego a cambiar cualquiera de los valores de acá por un false, él me va a devolver un cero y él lo va a asumir como un valor false, negativo. Entonces, esa sería la manera en la que yo puedo producir un valor numérico que no sea válido para el flujo que yo estoy construyendo. Lo mismo puedo hacer, pero entonces con strings. Entonces puedo ponerle acá como palabra OK. Y como else le puedo poner un string vacío. Esto también lo va a admitir. Acá obviamente no me va a mostrar nada porque no hay nada, pero él va a entrar a la condición que está abajo. ¿Por qué? Porque el valor de resultado de esta comparativa me dio que es un string vacío. Por lo tanto, él va a pasar al último bloque que está por acá. Un NaN. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacerle? Yo lo haría de esta manera. Supongamos que el tipo de dato que le pasamos también es bueno, digamos que es un número. 18, edad 18, y la cédula es 1033000000. Y acá vamos a hacer una evaluación con... Ah, no, mentiras, la evaluación la vamos a hacer de esta manera. Vamos a encerrar esto en paréntesis, vamos a usar el type of que vimos ahorita. Type of es igual a number, y lo mismo acá. Tiene cédula y type of. Ok, creo que algo quedó mal por acá. Miremos. Ah, bueno, sí, se me fue acá una O, es una P. Listo. Bueno, si nosotros ejecutamos, nos va a dar que sí, porque todos estos son elementos. Pero entonces, si, no sé, yo convirtiera esto en string, le pusiera que no. Obviamente, cuando ese no se trate de convertir, cuando este no se lo tratemos, sí, tratemos de convertirlo, pues él va a decir que esto es un string y que no es un número. Vamos a ver el resultado. Exacto. Entonces él genera, bueno, es que genera un false, pero no está generando el NaND que yo quiero. Ok, ok, ok. No, hagámoslo de esta manera. Digamos que solo vamos a evaluar la cédula, nada más. Lo que me interesa es que salga el NaND. Sí, por ahora solo vamos a evaluar la cédula. Si no aparece un número de cédula, entonces va a salir NaN. Ah, bueno, ahí salió el NaN. Entonces, como salió NaN, nada number o no es un número, es menor de edad, no puede votar. Si esto fuera un número de edad, perdón, qué pena, dice que la cédula, es qué pena. Si evaluamos la edad y es un número, sí puede votar. Y si no es un número, entonces no puede votar. Listo. ¿Qué nos falta? Bueno, un define y null, pues realmente funcionan exactamente igual. Un define por sí solo es un valor pues predefinido del sistema. Este sí pues realmente no se puede forzar. Voy a borrarlo. Entonces aquí sale un define, es menor de edad, no puede votar. Y lo mismo null.
Lo mismo, es menor de edad, no puede votar. Entonces, pues bueno, estos son los falsi que nosotros podríamos generar, aparte del false tradicional escrito a mano, y que nosotros podríamos usar pues para hacer una lógica específica. Finalmente tenemos el switch. Uy, bueno, aquí se nos van dos temitas. Profe, qué pena contigo. No sé si estamos bien de tiempo o hay que parar hasta acá. Pues no sé, pues ya son las 7:40. Si quieres dejamos hasta acá y de pronto que, pues como que, ¿será que le podemos colocar a ellos como algún ejercicio o algo para que hagan para la otra semana? ¿Tú qué dices, Pedro? O seguimos si quieres Eh, hasta las 8. mm, pues bueno, pues lo digo más por ti, por lo que tienes ahí cositas. No, pues si quieres hagamos algo. Chicos, entonces creo que el tema que se nos sale por acá es este, el del Switch. Les dejo como tareita investigarse qué es el Switch. Hay Ah, sí, como un puede adelanto. ser. Sí, Sí, como un adelanto, el Switch se usa igual que el If, pero son varios casos. em, entonces son varios casos y es una forma más estructurada. Entonces yo les diría que traten de investigar lo que es el Switch y también otra cosita que es como búsquenlo así, intenten investigar el espagueti if. Y cuando nos veamos me explican más o menos qué es, ¿vale? Y por qué, digamos, el Switch es una buena solución para el espagueti if. Eso sería más o menos, ¿vale, chicos? Listo, yo creo que la otra semana Listo, puede Pedro. entrar como tratar de hacer lo que aquí estuvo haciendo Pedro y traer dudas. ¿De acuerdo? ¿Te parece, Pedro? Sí, claro que sí, me parece bien. Porque cuando Listo, profe. estamos aquí, bueno, no, uno pone cuidado, pero ya para practicar, entonces practicamos pues bueno, en tiempo extra, pues, ¿cierto? Entonces, de pronto practicar lo que aquí nos ha comentado, lo que nos ha explicado Pedro, y porque si no se practica, pues entonces no llegamos a nada. Entonces sí recomendamos eso. Correcto. Listo, Pedro, muchas gracias. Y a todos por venir. Muchas gracias, Vale, feliz noche. listo. Muchas gracias, Muchachos, profe, a ti entonces, por el espacio. Gracias, chicos, por, por el espacio también. Y listo, nada, cualquier entonces, cosita, pues estoy disponible. por eso. Entonces, muchachos, jóvenes, entonces tratemos de usar la herramienta que nos indicó, pues, la herramienta en línea que nos indicó Pedro y de practicar ahí esta parte que hemos visto de JavaScript. Listo, y traer dudas la próxima semana porque pues en esto vamos a trabajar pues en algo de lo que hemos hecho de nuestro proyecto. Ah, bueno, ahí Pedro acaba de colocar el link de la herramienta. Entonces, JavaScript pues se utiliza muchísimo, 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 entonces es muy importante que lo conozcamos, pero entonces tenemos que practicar. Entonces, yo de verdad les aconsejo que practiquemos esta semana, un tiempecito que tengan. Yo les voy a colocar mañana el video, entonces ustedes practican y ya en esa herramienta, entonces las dudas que tengamos para la otra semana. Listo, el miércoles entonces lo esperamos acá. Muchas gracias. Pedro, gracias. Vale, profe, con gusto. Muchas gracias, chicos, que tengan feliz noche. Bueno. Muchas gracias igualmente. Hasta luego.